Nuestro tema de hoy va a abordar las siguientes 3 plagas en estos juicios contra los dioses de Egipto y van a tocar estos temas: moscas, ganado y úlceras. Hay varias lecciones acá. Le recordamos que usted puede ir a la narración bíblica en primer lugar, luego puede revisar un poco el comentario de la lección, que queda también como descripción, si usted lo está viendo en vídeo, ahí está en la descripción, y notará las conexiones de ¿por qué decimos que eran esos juicios contra los dioses? Porque ahí está destacado qué Dios estaba representado ahí en las plagas que Dios estaba ejecutando, que de los dioses de Egipto, quiero decir. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para extraer algunas lecciones espirituales que nos van a ayudar a nosotros hoy. Querido Padre, a medida que estudiamos tu palabra, no nos gusta admitir que nosotros también tenemos dioses como lo tenían los egipcios, y que necesitamos muchas veces que tú nos sacudas como estaba sacudiéndose el pueblo de Egipto para poder reconocer esa esclavitud de la que querías liberarles. Pero te rogamos, danos la sensibilidad para escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, si nos ponemos ahí plaga por plaga, nos tomaría bastante tiempo, pero hay algunas cosas que me gustaría que pudiéramos ver cuando estamos estudiando el tema de las plagas, algunas cosas que son temas de fondo. Y uno de esos temas de fondo es que cuando comenzamos a ver la plaga de las moscas particularmente y cómo esto estaba afectando ya al pueblo de Egipto, me llamó la atención que aquí Faraón comienza ya a tratar de negociar. Antes no, antes ha sido bien tajante, pero ahora comienza a decir, miren, sí, vayan, sirvan a su Dios, pero aquí dentro del país. Porque esto no era algo que Moisés podía aceptar. Él da una razón con respecto a la sensibilidad de los propios egipcios, pero porque esto no podía ser una posibilidad para Moisés, ya que Faraón estaba cediendo, si podemos decirlo así. Bueno, lo que pasa, hermano Gerson, es que de alguna manera la constancia de las plagas y de lo que está pasando aquí van tratando de calar en la mente y el corazón de Faraón. De paso, solo tal vez mencionar que dice una nube de moscas. La palabra tal vez puede ser traducida una mezcla y se cree que puede haber sido más de un insecto. Incluso cuando menciona piojos también, nosotros pensamos en un solo tipo de insecto o de animal, sí. Pero en este tipo, ya sean las moscas o los insectos, aún en úlceras, no estamos seguros a qué equivale para nosotros en la actualidad, pero sabemos que eran cosas muy terribles. Ahora el faraón está comenzando a negociar, pero hay una trampa en la negociación. Sé que estudiando esto me di cuenta que algunos de los animales que el pueblo de Israel iba a usar para ofrecer sacrificios a Dios eran animales que tenían algo sagrado para los egipcios, y que entonces si el pueblo de Israel ahí cerca de la tierra o todavía en los contornos de Egipto estaba realizando ese tipo de sacrificio, podía provocar la ira, la indignación de los egipcios para que se comportaran violentamente contra los hebreos y entonces podrían hasta quitarle la vida. Noten que la concesión parecía buena, digamos, por las circunstancias, pero realmente no era buena. Era algo a medias y algo a medias finalmente llega a convertirse en un gran peligro y podía ser un peligro para el pueblo hebreo. Creo que es lo mismo que Satanás, y aquí vamos sacando siempre algunas lecciones espirituales, es lo mismo que Satanás hace con nosotros. Él dice, no, mira, pues está bien, ya te estás hundiendo mucho en los vicios, pero entonces dejémoslo hasta la mitad o hagamos esta otra cosa que finalmente conlleva a peligros o riesgos iguales o aún mayores. Creo que esto es lo que estaba pasando con la propuesta de Faraón y por lo tanto tuvo que ser rechazada por Moisés. Claro que sí, bueno, tenía que ser rechazada porque no cumplía con lo que Dios había pedido. Esto me lleva justamente a un aspecto que está tratándose de destacar con esto de las plagas, pastor. Ya se destacó y siempre queremos hacer énfasis en eso. Las plagas no tenían la intención de caer para destruir el pueblo de Egipto,
Sin embargo, se ve que van en intensidad, crecen en intensidad también, y comienzan ya a afectar algunas cosas, como el caso del ganado, propiamente el ganado de los egipcios, y luego las úlceras que afecta ya a las personas. Pero, ¿cómo detrás de eso está voy a decirlo así, el llamado al hecho de que cada uno de nosotros tiene libertad para elegir qué puede hacer frente a las evidencias que se le muestran? Bueno, definitivamente yo creo que Dios habla y Dios se manifiesta, y lo mejor que nosotros podemos hacer es escuchar su voz. En este caso, ya cuando el pueblo estaba sufriendo personalmente, porque bueno, aún esa incomodidad, yo me imagino todas esas ranas, todos esos insectos, Sí. ha ido habiendo una disminución incluso de los alimentos. Por ejemplo, al golpear el Nilo, ahí mueren los pescados, que era algo de lo cual la gente sobrevivía. Al golpear el agua, también la sangre, bueno, los animales y todas esas plagas, prácticamente también se va acortando la provisión de alimentos que ellos tienen. Y allí es donde ellos tenían la oportunidad de reflexionar, pero cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión personal. Y yo no sé por qué en algún momento solo escuchamos lo que mencioné el día de ayer, que los cortesanos dijeron, dedo de Dios es este, o sea, Sí. esto, y tampoco fue una confesión de adoración a Claro. Dios, simplemente de una realidad. Ok, esto sí es algo que viene de una deidad divina que nosotros no tenemos control ni poder, pero al final el pueblo tampoco se levanta contra el faraón porque para decirle, no, mira, escúchalos o haz esto, porque a veces la opresión a la que hemos estado sometidos tanto tiempo nos tiene adormecidos, y entonces somos incapaces aún de reaccionar. Creo que en los últimos tiempos, hermano Gerson, nosotros tenemos que ser capaces de decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero se puso yo, no dijo nosotros serviremos al Señor, porque él estaba dispuesto, ok, si alguien de mi casa no quiere, yo voy a seguir. Y creo que debemos llegar a ese punto, porque hay muchas cadenas que están reteniendo a algunas personas de aceptar la verdad. Hay promesas maravillosas en este libro, El conflicto de los siglos, y es bien interesante que aún en cada lección tenemos algo, Sí. en cada estudio, cada trimestre, tenemos algo que mencionar de este libro, porque abarca lo que va a suceder al fin del tiempo. Y en este libro se nos dice que va a haber un momento en la historia de la humanidad que Dios va a obrar de una manera, el mensaje va a resonar con tal fuerza que muchas personas que antes habían escuchado el mensaje, pero todavía tenían alguna conexión con alguien, bueno, pero es que por mi esposo, por mis hijos, por el trabajo, por lo que sea, ahí se van a romper las cadenas, cuando ya sea el último tiempo. Y creo que tenemos que llegar a ese momento. Sé que hay personas que saben que deben tomar una decisión correcta, pero lastimosamente esa decisión tiene consecuencias sobre algo o alguien que están relacionados, y yo sé que no es fácil tomar una decisión de esa manera, pero ore a Dios y Dios le va a iluminar para llegar al momento de decir, bueno, yo voy a tomar ahora mi decisión independientemente de quienes deseen o no que yo tome esta decisión. Y me gustaría profundizar un poquito en esa línea, pastor, porque vemos vemos al faraón, quiero decir, que está enfrentándose a esto y ya tiene evidencias. Quiere decir que lo que retrasa a Faraón, o lo que lo detiene, no retrasa, detiene de tomar su decisión, no es de índole intelectual, porque él ya vio todas las evidencias, sabe que está tratando con Dios, ahora sí lo puede ver, ese del que se jactó que ni le interesaba conocer, pero ahora sabe que está tratando con él, con Dios, a través de sus mensajeros, pero no decide. Y la lección nos llamaba la atención a esto, el problema es de una índole espiritual. Y me gustaría que profundizáramos en este punto, pastor, porque ¿cuántas veces nos pasa esto? Nosotros no le damos la importancia a esos aspectos espirituales que son los que finalmente nos darán la fuerza para poder tomar la decisión correcta, cuando tal vez ya sabemos todo lo que tendríamos que hacer y no lo hacemos simplemente porque no hemos
querido abordar el tema de lo que afecta espiritualmente nuestras decisiones. Realmente lo que Faraón necesitaba no era más conocimiento, no era más información. Él tenía un problema del corazón. Yo lo he visto muchas veces que hay personas que no necesitan mucha información y rápido agarran en el aire algo. Y hablando ahora espiritualmente, cuando hay disposición, por ejemplo, una persona llega a escuchar un mensaje de la palabra de Dios y entiende su situación con Dios, con el mundo, el pecado, y aceptan a Dios y no necesitan, pero hay otros que están esperando, no, explíqueme esto y todavía me voy a memorizar esto y tengo que estudiar todas las doctrinas. Yo no digo que las doctrinas, claro que tenemos que, yo no digo que las doctrinas, voy a decir la frase completa porque este es un punto bien importante. Yo no digo que las doctrinas no son importantes, porque Jesús nos mandó, y Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero que noten, aún en ese mandato de Mateo 28, no se habla que tiene que haber un conocimiento absoluto, total, final, para yo tomar una decisión, porque es algo cíclico. Hay que aceptar a Jesús, hay que ser bautizado y hay que seguir estudiando y estudiando. Hay que tener un conocimiento previo, por supuesto, básico, diría, si queremos mencionar esa palabra, pero el punto es, hermano Gerson, que hay cosas que no son por información, es el corazón. El que tiene un corazón dispuesto no necesita gran cantidad de información. Con la información suficiente toma una decisión, pero la persona que no tiene disposición del corazón, se le puede traer una cantidad de información y aún así siempre va a buscar algo, una excusa, y esto es bien tremendo. Aquí se me viene a la mente un tema de salud. Por ejemplo, a veces las informaciones científicas nos dicen hasta tomar un poquito de vino es bueno para el corazón, y hay gente que quieren tomar vino y ya con eso se amparan, claro, pero no ven todos los otros montón de estudios que hablan de los otros efectos. Incluso yo tengo una respuesta sencilla, porque a veces hay estudios que parecen contradecir y vienen de la ciencia a algo que nosotros sabemos que ahí está en contra de un principio de la palabra de Dios, y es bien sencillo. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que contenga algo que sea bueno para el corazón o lo que sea, tal elemento? Bueno, consigamos ese elemento sin necesidad de todo el paquete, ¿verdad? Claro. Entonces, y hay otras fuentes donde obtenerlo, pero es el corazón, nuevamente, es un problema del corazón, y ahí cada uno conoce su corazón, cómo está delante de Dios, qué necesita delante de Dios. Ojalá nosotros tengamos cada día un corazón dispuesto. Eso es lo que oraba David: crea en mí, oh Dios, un corazón, porque nuestros corazones lastimosamente son engañosos. Y creo, pastor, que ahí con este tema se ve la importancia de todos los aspectos de la gracia que usted nos comentaba al principio. Si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos en las condiciones para poder tomar esas decisiones que nos acerquen más a Dios. Y en ese sentido me gustaría que orara por nosotros para que la gracia de Dios siga tocando la puerta del corazón, pero que nosotros podamos ser receptivos para poder ahora sí rendirle el corazón al Señor, que todo lo demás que necesitemos saber, Dios lo irá mostrando a medida que avanzamos tomados de su mano. Amén. Padre, nuevamente, Señor, te damos gracias porque tú tienes la paciencia para tratar con nosotros, con nuestras debilidades, aún con nuestras obstinaciones. Gracias porque tú eres un Dios que no desea que el pecador sea destruido, sino que quieres que sea salvo. Padre, hoy oramos para que tú obres en nuestro corazón, para que tú transformes nuestros corazones, Señor, duros, obstinados, rebeldes. ¿Cuántas veces hemos escuchado tu voz? Ya tenemos información de cosas que son malas y aún así las seguimos haciendo. Perdónanos, Padre, ayúdanos para poder ser susceptibles a tu voz, a tu espíritu, y transfórmanos para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.